Bien, hoy es jueves 25 de marzo de 2021. Esta es la clase de Física 321 para estudiantes de Ingeniería Química que se imparte en la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Soy el profesor Alejandro Galo. Estábamos viendo ayer las funciones de onda para el átomo de hidrógeno. Les comenté que solamente íbamos a ver los primeros estados, que eran los que esencialmente no tenían dependencia del ángulo, sino que únicamente iban a depender de la coordenada esférica R. La función para el estado fundamental, que es el 1S, es esta que tenemos acá, ¿verdad? 1 sobre la raíz de 2 pi a 0 cubo e a la menos r entre a0. Y la densidad de probabilidad, que sería su cuadrado, es la que está escrita acá, ¿verdad? 1 sobre pi a 0 cubo por e a la menos 2r entre a0. Si tendríamos nosotros una región esférica acá de un espesor de dr y radio r, acá un volumen esférico, la probabilidad de encontrar al electrón en esa región esférica es entonces igual a la densidad por el volumen. Entonces, esa probabilidad se escribe como psi cuadrado, que es la densidad, pero en el volumen del cascarón va el 4πr cuadrado de dr. Ese 4πr cuadrado va a aparecer porque nosotros tenemos, en este caso, coordenadas esféricas. La densidad de probabilidad radial va a ser entonces simplemente esta cantidad que está aquí, que sería 4πr cuadrado por psi cuadrado. Entonces, esa va a ser la densidad de probabilidad radial. Y es la que van a utilizar en el caso de los primeros estados del átomo de hidrógeno que solamente dependen de R. Entonces, esa densidad de probabilidad para el estado 1S resulta, si sustituimos acá entonces la xi y le vamos al cuadrado para el estado 1S, que era la que teníamos acá, ¿verdad? La xi, que al elevar al cuadrado nos va a dar esto. Y entonces lo sustituimos y encontramos la PDR DDR para el primer estado excitado, que es para el estado base, que es el estado 1S. Entonces, si nosotros hacemos una gráfica de esa densidad de probabilidad, vamos a ver, encontramos que había un máximo en el valor AR igual a A0, que corresponde al radio de Bohr, o sea, 0.0529 nanómetros. Fíjense bien que una cosa es el máximo y otra cosa, o sea, el valor, y otra cosa es el valor esperado, el valor medio. El valor medio no necesariamente es el máximo. El máximo corresponde al valor en el cual la probabilidad es máxima y se encuentra que ese valor es el radio de Bohr. Entonces hay tres cosas que yo les comenté que había que identificar siempre, y era el valor máximo, el valor esperado y la probabilidad, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes. El valor esperado es el valor medio de la función. Aquí en este ejemplo van a poder identificar ustedes las tres cosas que son diferentes. Vamos a trabajar ahorita con el estado base, que es el estado psi1s. Entonces el inciso A dice, calcule el valor más probable de R para un electrón en el estado fundamental del átomo de hidrógeno. Entonces, cuando nosotros vamos a calcular un máximo o un mínimo, nosotros tomamos la primera derivada. Entonces, al tomar la primera derivada, nosotros tenemos acá, que es la derivada respecto a R de 4πr cuadrado a 0 cubo e a la menos 2r entre a 0. O sea, copio la probabilidad que teníamos antes, que era esta, y entonces la vamos a derivar. Cuando la derivamos, ustedes pueden ver, bueno, es la derivada de un producto. Entonces es la exponencial por la derivada de r cuadrado más r cuadrado por la derivada de la exponencial. Como estoy igualando la derivada a 0, el término 4 entre a0 cubo lo ignoro porque lo paso al otro lado multiplicando y entonces queda 0 igual. La derivada de la exponencial la estoy marcando acá
es entonces, perdón, la derivada de r cuadrado es 2r por la exponencial más r cuadrado, y la derivada de la exponencial la estoy marcando acá, es menos 2 entre a0, que es la derivada interna, por la exponencial, que es e a la menos 2r entre a0. Aquí nosotros podemos factorizar el 2r, entonces sería aquí 2r por 1 menos r entre a0 por e a la menos 2r entre a0. La exponencial nunca es 0, o sea que esa la puedo pasar dividiendo y no pasa nada, y entonces solamente va a quedar 2r por 1 menos r entre a0. El 2r igual a 0, la primera raíz no corresponde a un máximo. Claramente corresponde al valor de r igual a 0, que no corresponde a un máximo. Y la cantidad 1 menos r entre a0 igual a 0 va a ser la que me va a dar el máximo. Entonces, si esto igual a 0, despejo, encuentro que el valor máximo es a0, o sea, el radio de Bohr. ¿Qué significa? Que si yo sustituyo el radio de Bohr en la densidad de probabilidad, esa alcanza su valor máximo, ¿verdad? Por eso es que aquí en la gráfica está visto, ¿verdad?, que en el radio de Bohr la densidad de probabilidad es máxima. Entonces, repito, cuando les pidan ustedes el valor más probable, lo que tienen que hacer es derivar la densidad de probabilidad e igualar a 0. Acuérdense que la densidad de probabilidad para el átomo de hidrógeno, para las funciones del átomo de hidrógeno, lleva un 4πr cuadrado multiplicando acá, porque, ¿verdad? Es decir, porque está en coordenadas esféricas. Bien, entonces esa era la densidad de probabilidad. Perdón, el máximo valor de la densidad de probabilidad, o sea, el valor de R al cual es máxima la densidad de probabilidad. Ahora miren, preguntan otra cosa. ¿Cuál es la probabilidad de que el electrón en el estado fundamental del hidrógeno se encuentra afuera del primer radio de Bohr? Entonces, cuando es una probabilidad, lo único que tengo que hacer es integrar la densidad de probabilidad dentro del intervalo que quiero investigar. En este caso me están pidiendo que investigue la probabilidad de que el electrón se encuentre en el estado fundamental afuera del primer radio de Bohr, o sea, más allá del primer radio de Bohr. Entonces voy a integrar desde A0 hasta infinito y escribo la densidad de probabilidad, que es 4pi r cuadrado e a la menos 2r entre A0, que es la densidad de probabilidad, ¿verdad? Acá. Vamos a ver aquí qué pasó con el pi. El pi no va, ¿verdad? Aquí no va ningún pi. Es simplemente esta es la densidad de probabilidad y la voy a integrar desde menos A0 hasta infinito. Entonces esta integral. Entonces, para hacer estas integrales hay unas tablas aquí al final de este documento. También al final del libro de Serway, ustedes van a encontrar tablas de integrales, sobre todo estas integrales que llevan forma r a la n, e a la menos r, e a la menos alfa r. Entonces hay integrales en el libro de Serway para todas estas tipos hay tablas de integrales para todas estas integrales, valga la redundancia. Entonces, si nosotros aquí podemos hacer un cambio de variables, hacemos 2 entre A0 igual a Z, 2R entre A0 igual a Z, o sea que DR sería entonces A0 dentro de Z por dz, que es lo que me queda acá, y me queda la integral aquí en términos de Z, ¿verdad? Y esta integral aquí queda entonces cancelando el A0 acá, A0 cubo con el A0 cubo que tengo acá, el 4 con el 4, solamente queda el 1 medio acá que sale del A0 entre 2 y queda el integral desde 2 hasta infinito, porque al hacer el cambio de variables, cuando R va a 0, Z va a 2. Entonces la integral es de 2 a infinito y esta integral está tabulada. Ustedes van a la tabla y van a encontrar que esa integral es la que está escrita aquí, z cuadrado más 2z más 12 a la menos z.
y entonces la vamos a evaluar entre 2 e infinito. Entonces, acuérdense que S a la menos Z multiplicando acá, y cualquier polinomio, cuando ustedes tienen Z cuadrado por E a la menos Z, ese límite en infinito es 0. Ustedes deben de recordar la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital dice de que cuando ustedes tienen una forma, por ejemplo, escribamos Z cuadrado. Voy a explicar aquí, ustedes ya saben eso, pero lo voy a explicar yo. Z cuadrado por E a la menos Z. Eso lo pueden poner como Z cuadrado entre E a la Z. Y entonces, si ustedes toman el límite cuando Z va a infinito de esto, es el mismo límite acá, y eso es infinito entre infinito. Entonces, la regla del L'Hopital les dice que ustedes, que ese límite, cuando tiene la forma infinito sobre infinito, es igual al límite de la derivada de arriba, que sería 2z, entre la derivada de abajo, que sería e a la z. Y este límite es otra vez infinito entre infinito. Entonces, la regla del L'Hopital dice otra vez que si ustedes tienen infinito entre infinito, el límite es la derivada otra vez de arriba entre la derivada de abajo. O sea, el límite es igual al límite de la derivada de arriba entre la derivada de abajo. La derivada de arriba tiene el límite 2. Y la derivada de abajo tiene el límite e a la z. Tiene derivada el valor e a la z. Entonces, si toman el límite de 2 es... El límite de 2 es 2 y el límite de a la z infinito es infinito. Entonces, esto es determinado, esto es 0. Entonces, igual va a pasar si ustedes tienen el límite de 2z y lógicamente el límite de 2 a la menos z en infinito es 0. O sea que todas esas contribuyen con 0 y solamente quedan las contribuciones en z igual a 2. El resultado es 0.677, o sea, 67.7%. Esa es entonces la probabilidad de que ustedes encuentren al electrón más allá del radio de Bohr. O sea que es muy probable, ¿verdad? Es muy probable, más de la mitad de probable, de que el electrón se encuentre más allá del radio de Bohr. Acuérdense que aquí solo se pueden hablar de probabilidades, porque hay un principio de incertidumbre que no permite decir exactamente cuál es el valor de la posición o del momentum. Entonces no podemos decir, va a estar en el radio de Bohr, va a estar 5 veces radio de Bohr, va a estar un medio del radio de Bohr. No, solo hay probabilidad de que esté en una región. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, yo tengo una consulta. Sí, hágala. ¿Por qué toma el intervalo de integración de 2 a infinito? Porque el cambio de variable dice que z es igual a 2r entre a0. Entonces, cuando ese es el cambio de variables que vamos a hacer, ¿verdad? Para integrar. Entonces, cuando R va a 0, cuando R va a 0, usted puede ver que Z va a 2, ¿verdad? Sí, ya entendí. Y Gracias, cuando R profe. va a infinito, Z va a infinito, ¿verdad? Es nada más por el cambio de variable, ¿verdad? Gracias. Ok, otra pregunta.
Muy bien, entonces ya vimos la diferencia, miren, entre el valor más probable y la probabilidad. Ahora vamos a ver lo que es el valor, bueno, ahora es el valor promedio de R. O sea, el valor promedio, ¿cuál es el valor en promedio de R? Para el electrón en el estado fundamental. Ya no es el más probable, sino que el valor promedio. Entonces, si yo quiero calcular el valor promedio, pues yo lo pongo aquí como R barra, o se puede poner, aquí este libro lo pone como R prom, también se escribe R entre corchetes, y eso lleva acá la R multiplicado por la PDR. O sea, hay que poner la PDR, y como el promedio se calcula siempre en todo el intervalo, va de 0 a infinito. Entonces es de 0 a infinito, y este es el valor promedio. Entonces va la R acá y va la PDR, y aquí lo que les va a quedar es la integral de 0 a infinito de 4 entre A0 al cubo, y aquí va un R cubo. Es una integral de R cubo de a la menos 2 R entre A0. Entonces estas integrales, como les digo, todas están tabuladas. Esta integral les va a dar 3 factorial entre 2 entre 2 sobre A0 a la 4. Y esto, si lo simplifican, ¿verdad? Va a ser 3 medios de A0. O sea que el valor promedio es 1.5 A0. El valor más probable es A0 y el valor promedio es 3 medios de A0, ¿sí? Que son cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes pueden identificar la diferencia entre el valor más probable, la probabilidad de encontrar al electrón en una región y el valor promedio. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? En general, ¿verdad? Para no solamente para el átomo de hidrógeno, sino que para cualquier sistema cuántico, el valor para cualquier sistema, voy a abrir aquí una ventanita nueva para remarcarles eso nuevamente. Si ustedes toman cualquier función de onda de cualquier sistema, si ustedes toman la derivada de la densidad de probabilidad con respecto digamos, a X o a R, a lo que sea, e igualan a 0, esto les da el X máximo. Y si ustedes sustituyeran, pues les daría la máxima probabilidad. Si ustedes quieren calcular el valor, quieren calcular la probabilidad de encontrar en un intervalo A, B, entonces tienen que hacer una integral de la densidad de probabilidad nada más. Entonces eso es la integral en el intervalo desde A hasta B de la densidad de probabilidad. Es P de X, ¿verdad? De P de X, D de X. Desde A hasta B. Acuérdense que en el caso del electrón libre, del electrón en el átomo de hidrógeno, esto es 4πr cuadrado por xi cuadrado. En el caso de la caja, pues simplemente es el seno de nπx entre L, a cuadrado seno de nπx entre L. Entonces depende del sistema, así van a poner la probabilidad acá. Y si ustedes quieren averiguar cuál es el valor promedio de cualquier función de X, entonces lo que tienen que hacer es tomar acá la integral sobre todo el intervalo en que está definido X. Por ejemplo, si X está definido de 0 a infinito, pues va así. Si está de menos infinito hasta infinito, va así. Entonces es sobre todo el intervalo, ¿verdad? Todo el intervalo. En el caso de si la coordenada fuera una radial, pues va de 0 a infinito. Pero si la coordenada es una X, va de menos infinito hasta infinito. Entonces esto es sobre todo el intervalo. Entonces, ¿qué ponen acá? Ponen acá la función que van a promediar y ponen acá la densidad de probabilidad, así como hacen estadísticamente, ¿verdad? Ponen aquí la densidad de probabilidad, P de X, y ponen D de X. En particular,
Si ustedes quieren encontrar solamente para la variable x, entonces esto sería en particular, sería la integral sobre todo el intervalo, Entonces aquí vamos a calcular el valor promedio de x. Y eso sería entonces igual a el integral de x por p de x d de x. Ok, entonces son tres cosas que quiero que distingan bien claro. En el ejemplo anterior están bien claritas, bien marcadas las tres, ¿verdad? En el ejemplo anterior. En este ejemplo. Ok, ¿tienen algún comentario respecto al ejemplo anterior? Bueno, la siguiente función, o sea, el primer estado excitado para el átomo de hidrógeno es el estado Xi2S, que correspondería a m igual a 2, ¿verdad? Y m sub L igual a S. Entonces ese estado se escribe como 1 sobre 4 raíz de 2pi, 1 sobre A0 a la 3 medios por 2 menos R entre A0, E a la menos R entre A0. Ustedes igual con este estado, ustedes pueden calcular el valor más probable, el valor promedio, y pueden calcular también la probabilidad de encontrar el electrón en un intervalo si está en este estado, para este estado. Entonces, así lo mismo pueden hacer para cualquier estado. Los estados están siendo más complicados cada vez, inclusive si van poniendo ángulos. Como les dije aquí no vamos a hacer cálculos con ángulos, solamente vamos a hacer cálculos con los estados que tienen simetría radial. Solamente simetría radial. Aquí tenemos una comparación entre el primer estado excitado y el segundo estado excitado. Pueden ver que el primer estado excitado solo tiene un máximo, que es en el radio de Bohr. En cambio, el segundo estado excitado tiene dos máximos. Mire, tiene dos picos aquí, ¿verdad? Tiene dos picos. O sea, como aquí estamos graficando es decir, PDR contra R sobre A0, pues aquí este máximo debe corresponder a 1, porque es en el radio de Bohr el máximo del primer estado excitado, y parece que los dos lo tienen ahí, el primer máximo, ¿verdad? Entonces el azul corresponde al primer estado excitado, que es Xi2S, y este corresponde al primero, que es Xi1S. Ok, a ver qué más hay acá. Abajo. Otro ejemplo, dice, cuantización espacial para el hidrógeno. Considere al átomo de hidrógeno en el estado L igual a 3. Calcule la magnitud del vector de momentum angular. Los valores permitidos de LZ y el correspondiente ángulo θ que forman L con el eje Z. Ok, entonces nosotros sabemos que el momentum angular L, la magnitud es la raíz de L por L más 1 por H barra. Tenemos el valor de L igual a 3. Entonces aquí vamos a tener 3 por 3 más 1, raíz cuadrada por H barra. Esto daría 3 por 4, 12, que sería 2 raíz de 3 por H barra. Ese sería entonces el valor de la magnitud del momentum angular. La componente Z del momentum angular, nosotros sabemos que puede tener diferentes valores, porque LZ es ML entre H barra. LZ es ML por H barra, perdón. Entonces, bueno, si tenemos ML igual a, como L es igual a 3, ML, ¿qué valores tiene? ML puede tener menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto, los posibles valores de LZ son menos 3H barra, menos 2H barra, menos H barra, 0, H barra, 2H barra y 3H barra. Entonces vamos a tener ángulos diferentes dependiendo cuál sea el LZ que tome. Aquí tenemos los cosenos de θ, ¿verdad?
los cosenos de teta correspondientes a, si fuera como aquí tenemos h barra menos 3 y h barra 3, hay que sea más menos 3 entre 2 raíz de 3, más menos 2 entre 2 raíz de 3, más menos 1 entre 2 raíz de 3, más menos, aquí sería 0. Entonces aquí tenemos, serían 2, 4, 6, 7 valores, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos los 6 ángulos que corresponderían a estos 7 valores del coseno de teta. ¿Verdad? Acuérdense que teta es el ángulo que forma, entonces cuando ustedes tienen aquí LZ y L pues apunta en una dirección dada y cuando está rotando barre un cono, este es el ángulo teta. Entonces teta anda entre 0 y pi, ¿verdad? Entonces esto barre un cono acá, ¿ok? Entonces teta vale entre 0 y pi, es el ángulo, teta es el ángulo esférico, ¿verdad? O sea que el cono puede estar para arriba o puede estar para abajo, dependiendo del ángulo teta. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ver qué más hay acá. Esta es una tabla nada más de orbitales. Bueno, que hay que recordar la regla de Aufbau para el llenado de los orbitales, ¿verdad? Hay que recordar la regla de Aufbau para el llenado de los orbitales. Es decir, esta es la regla de Aufbau. No se van llenando siempre así 1S, 2S, 3S, sino que se van llenando así. Miren, cuando ustedes vayan a hacer las configuraciones, entonces van siguiendo esta flecha, 1S. Y ahí viene la flecha para acá, da 2S. Acá, miren. Y ahí viene para acá y que va aquí, va a 2P. Y ahí viene para abajo, después de 2P, que sigue? 3S. Después de 3S viene para acá, que sigue? 3P. Después viene para acá, que sigue? Viene 4S. Después viene para acá, que sigue? Viene 3D. Después viene para abajo, que sigue? Viene, después de 3D, que sigue? Sigue 4P. Después de 4P, que sigue? Sigue 5S. Después de 5S, que sigue? Sigue 4D. Después de 4D, que sigue? Sigue 5P, etcétera, ¿verdad? Esa se llama la regla de Aufbau. Y es la regla en que se van llenando los orbitales. Es la regla en que se van llenando los orbitales, ¿de acuerdo? O sea que no es un orden así que va 1S, 2S, 3S, 4S, 5S y después siguen los P, sino que van siguiendo este orden porque ese es el orden de menor energía a mayor energía. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Les repito, ¿verdad? Miren, 1S, y ahí viene 2S, y ahí viene 2P, y ahí viene 3S, y ahí viene 3P, y ahí viene 4S, después de 4S que viene 3D, y ahí viene 3P, 5S, 4D, etcétera. Bien, entonces vamos a ver aquí algo más. Aquí tengo el problema. Problemas del capítulo 42, dice. Problemas del capítulo 42. Tenemos aquí algunos ejercicios que vamos a repasar, algunos nada más. Dice acá, por ejemplo,
Un átomo de hidrógeno está en su primer estado excitado, n igual a 2. Utilizando la teoría de Bohr del átomo, calcule A, el radio de la órbita, B, la cantidad de movimiento lineal del electrón, C, la cantidad de movimiento angular del electrón, D, la energía cinética del electrón, y E, la energía potencial del sistema, y F, la energía total del sistema. Problema un poquito largo, entonces si ustedes me esperan voy a tomar la asistencia primero antes de resolverlo y luego vamos a volvernos a conectar. ¿Ok? Voy a tomar aquí la captura de pantalla y les aviso para que nos volvamos a conectar. Ok, en este momento voy a finalizar la presentación y me voy a volver a unir.